Ya me oís. Es que he abierto el micrófono que no era. Vale, ya me oís. Digo que voy a dar paso ahora a Rodrigo, que os va a contar, vamos a charlar un poco sobre literatura LGTB. Va a hacer un repaso maravilloso, si siempre me pasa, ya lo sé, lo siento mucho. Y no os asustéis que voy a tener que ajustar un poquito la pantalla mientras Rodrigo se presenta, ¿vale? Así que os doy paso para que le veáis. Ya está, Rodrigo, ya se te ve bien, así que Genial. cuando quieras. ¿Se me oye también? ¿Se me escucha? ¿Se me siente? Yo sí que Hola. te oigo, sí, creo que sí te Vale, empiezan ya a escuchar. vale, genial. Bueno, primero que todo, o que nada, muchas gracias a vosotras, a Virginia y a Marta del Club Cirano por darme la oportunidad de estar aquí hablando de un tema tan importante y que creo que es muy necesario hablar. Así que gracias. Y nada, yo soy Rodrigo Sánchez Nieto. Soy graduado en Teoría General y Comparada de la Literatura, Literatura General y Comparada o Teoría de la Literatura, y por la Complu. Y actualmente estudio dramaturgia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, que es la RESATA, que es un poco largo el nombre. Y nada, pues escribo crítica literaria, compagino también pues mi labor profesional de crítico literario en algunas revistas especializadas en internet, como revista de letras, con pues la creación artística, porque a pesar de, o no a pesar, sino incluso siendo estudiante de literatura y de teatro, como he sido y como soy, también escribo y tengo algún librito de relatos publicados y cosas así. Y nada, pues eso es todo lo que puedo decir de mí mismo sin que sea súper egocéntrico. Pues es muy Y interesante, Rodrigo. Voy a comentar un poco que las preguntas que genial. vayáis haciendo en el chat las vamos a leer al final, ¿vale? Para que Rodrigo las pueda responder todas de seguido, pero id dejándonoslas en el chat que yo estoy muy pendiente. Y nada, cuando quieras puedes empezar. Vale, perfecto. Pues bueno, a ver que coloque esto un poco mejor para no tenerlo aquí. Vaya, pues no puedo. Bueno, pues como digo, y como me han presentado estas maravillosas componentes del Club Cirano, voy a hablar de literatura LGTB. Y es un tema que así a priori es muy general y hay muchísima información al respecto y es un poco difícil de abordar porque hay mucha teoría, hay muchos textos, gracias a Dios actualmente, pero no siempre ha sido así y eso es de lo que quiero hablar hoy principalmente. Sobre todo la intención que tengo hoy es dar un poco de información sobre la famosa teoría queer que ha sido últimamente víctima de numerosos ataques y de un desconocimiento y una ignorancia supina por parte de la población que desconoce qué es. Y hablar también del activismo LGTB porque me parece muy importante para entender la literatura y los textos del colectivo porque lejos de ser un mero entretenimiento, la literatura LGTB y los textos escritos por personas del colectivo son una actitud política frente a un sistema heteropatriarcal, como sabemos que es en el que vivimos, que se inscribe dentro de una industria mm, editorial y que dialoga directamente con el famoso canon literario que siempre ha estado formado por figuras blancas, heterosexuales y pues con poder, ¿no? Digamos. Entonces, creo que es importante entender la literatura desde un punto de vista activista
y político. No podemos olvidar la dimensión política que tiene también la literatura para formar identidades y la necesidad que tenemos de representación, sobre todo en edades tempranas, de representación de personajes y figuras del colectivo. Bien, entonces, voy a empezar hablando de toda esta teoría queer y de dónde viene y de dónde nos viene. Y porque nosotros, como personas y sujetos del siglo XXI, venimos sobre todo del siglo XX y del pensamiento del siglo XX, que es lo que vengo a contar un poquito. Entonces, ¿dónde podríamos rastrear pues los primeros textos que encontramos de esta literatura, de esta teoría queer, ¿no? Pues aunque es un poco simplista, porque antes de estos textos que voy a nombrar ya existían otros movimientos, sí que podemos marcar el año 1990 como un año importante para la teoría queer, con la publicación de 2 libros de 2 autoras estadounidenses importantísimas, como son Judith Butler con su Problema del género y Eve Kosofsky, que siempre lo digo mal, lo he dicho bien, con su libro Epistemology of the Closet, la epistemología del armario, ¿no? Podríamos decir. Estos 2 textos son fundamentales para el entendimiento de esta teoría queer, ¿no? Que hemos ido avanzando. Pero sí que es verdad que antes de estas 2 autoras, de Butler y de Kosofsky, existían otros movimientos LGTB que quiero recordar y que quiero recalcar. Voy a beber un poquillo de agua, así me disculpáis un momentillo. Y continúo, genial. Vale, entonces, creo que resulta inevitable considerar la sexualidad disidente porque todo el tema de la homosexualidad del que voy a hablar lo voy a considerar como sexualidad disidente. Creo que es importante este término para que engloba a toda pues, esta condición sexual del homosexual, no solo masculino, sino femenino e incluso transexual, ¿no? Entonces, lo quiero categorizar o nombrar, designar como una sexualidad disidente, porque este término nos lleva a los márgenes, ¿no? A lo marginal, a lo que se escapa del canon, incluso del canon literario. Entonces es importante que nos fijemos en esa gente que está fuera del marco heteropatriarcal, que escribe desde los márgenes y que tiene identidades sexuales disidentes, ¿no? Que es, como digo, como voy a nombrar a la homosexualidad. Entonces, es importante entender esta sexualidad disidente en un sentido histórico y ver que muchos de los procesos de la Europa de finales del siglo XIX y principios del XX, por ejemplo, de la Alemania de la República de Weimar, pues tienen una influencia trascendente en esta cultura norteamericana de la que decimos que vienen las 2 autoras que he nombrado antes, ¿no? Porque muchos creemos que el nacimiento del colectivo LGTB, de las luchas LGTB, vienen de Estados Unidos y de Stonewall, que también, pero también hablaré de Stonewall un poco más adelante y de todo lo que ocurrió ahí, pero es importante entender que antes de Stonewall y antes de Estados Unidos ya hubo movimientos activistas pro-LGTB y pro derechos de las personas que se escapaban del canon, ¿no? Y es importante, y creo que es importante recordarlos, cuanto menos. Sobre todo porque creo que nos encontramos en una época en la que el pasado o se está olvidando, desgraciadamente, o se está repitiendo de una manera muy, muy terrible, ¿no? Y muy terrorífica con ciertos movimientos políticos que todos sabemos de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces creo que es importante recordar quiénes estuvieron antes que nosotros y que nosotras y que nosotres, quiénes lucharon por nuestros derechos y en dónde estamos gracias a ellos, ¿no? Y por qué podemos escribir ahora literatura LGTB y podemos publicar literatura LGTB, ¿no? Porque venimos de muchas y muchos y muchas que lucharon antes que nosotros. Entonces, como digo, podemos rastrear en esta Europa de finales del siglo XIX y principios del XX toda esta lucha de los movimientos LGTB, ¿no? Incluso si pensamos un poco en esta genealogía de las sexualidades disidentes, como yo las voy a nombrar,
nos podemos remontar al año 1799 con el movimiento del romanticismo alemán, el movimiento literario, y con la figura de Friedrich Hegel, que es uno de los representantes, uno de los escritores más importantes del romanticismo alemán, que fue alabado incluso por Goethe, que, como sabéis, o si no lo sabéis, pues os lo digo, Goethe es uno de los autores más importantes del romanticismo alemán, y no solo del romanticismo alemán, sino de Alemania, ¿no? Que sería como nuestro Shakespeare, o como el Shakespeare inglés y nuestro Cervantes, quería decir. Este Friedrich Hegel, en una novela que se llama Lucin, ya podemos encontrar ahí estas sexualidades disidentes, ¿no? El movimiento del romanticismo alemán, a través de la literatura, lo que busca es tumbar la idea hegemónica que existía de la literatura y de los géneros como compartimentos estancos. Ya se empieza en este año de 1799 a buscar otro tipo de literaturas más basadas en los sentidos, en lo subjetivo, y Friedrich Hegel, como representante casi máximo de este romanticismo alemán, pues en Lucin mete personajes que podemos ya rastrear como personajes homosexuales o que tienen una sexualidad distinta a la heteronormativa y a la que existía canónicamente, ¿no? Ya se encontraban dentro de los márgenes. También hay movimientos de emancipación homosexuales ya fuera de la literatura, pues por ejemplo de la mano de un médico llamado Magnus Hirschfeld, que es un médico que aboga por la sexualidad que se escapa de la norma, por la sexualidad de personas del mismo género, ¿no? Todos estos movimientos, el movimiento alemán y este médico que lucha por nuestros derechos en 1700 y pico, o un poco más adelante, pues son los que luego van a desembocar en lo que nosotros conocemos del movimiento de liberación LGTB de los años 70, ¿no? Que surge en Estados Unidos. Pero como digo, no se puede pensar como un fenómeno aislado de Estados Unidos, ya que existen momentos comparables en otros lugares del mundo. Me interesa detenerme un segundo en esto del romanticismo alemán y de la literatura, porque como vemos, la literatura ayuda a formar pensamiento, ¿no? Estamos acostumbrados ahora mismo a que nos bombardeen continuamente con novedades literarias, con una sociedad del entretenimiento abrumadora a través de series y otros productos culturales, pero la literatura en su base y desde su origen lo que ha hecho es intentar explicar de dónde venimos e intentar narrar el relato y la historia del ser humano, ¿no? Entonces, por eso creo que son tan importantes este tipo de charlas de literatura LGTB, porque la literatura es la que nos ayuda a encontrarnos y a pensarnos como sujetos, ¿no? Como sujetos en el mundo. Entonces, creo que es importantísimo que los sujetos que están en el mundo, que son disidentes, que tienen una sexualidad disidente, como digo, es decir, sujetos homosexuales, transexuales, etcétera, se encuentren en la literatura. Y como vemos, en el romanticismo alemán, que es un movimiento literario, es fundamental para la política y para el entendimiento del movimiento LGTB actualmente, ¿no? Entonces, continuamos y avanzo un poco más y ya hemos marcado este hito en el camino, ¿no? Con Judith Butler y con Kosowska, que mencionaba al principio, y he rastreado un poco el romanticismo alemán, pero tenemos que retrotraernos un poquito más en el tiempo y llegar al filósofo fundamental y escritor fundamental del siglo XX, que es Michel Foucault, donde él nos explica a través de su obra, sobre todo de su historia de la sexualidad, ¿no? Nos explica cuál es la perversión que ha ocurrido para que al homosexual, a la persona transexual, no sé, a toda esta disidencia sexual, se la patologice y se la demonice, ¿no? Bueno, pues Foucault, como digo, es el que nos ayuda a entender nuestra idea de sexualidad, la sexualidad entendida en un sentido moderno. Y él dice que esta idea de sexualidad tiene sus raíces en el siglo XIX, específicamente en el año clave de 1869, cuando él detecta
que es la primera vez que se usa el término homosexual. Es decir, en 1869 es cuando se inventa la homosexualidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que antes no existiera? Sí, pero no estaba categorizada. Evidentemente sabemos que existía, ¿no? Y ya tenemos el ejemplo de la Grecia clásica, donde la sexualidad era vivida de otra manera totalmente distinta. Pero en 1869 empieza el concepto de homosexual tal como lo entendemos hoy en día, como una categoría estanca, ¿no? ¿Quién acuña este término? ¿Quién lo usa por primera vez? ¿Quién lo inventa? Pues un escritor también, que es Karl Maria Kertbeny, que nace en Viena y usa este término a finales de 1860. ¿Por qué lo usa? ¿Por qué lo inventa? Bien, pues lo inventa como una actitud política pro derechos homosexuales, ¿no? Podemos decir. Porque en el Código Penal de Prusia, en el artículo concretamente 143, se penalizaban en ese año las relaciones entre personas del mismo sexo. Y este escritor escribe dos cartas anónimas que van directamente al Ministerio de Justicia prusiano, como parte de una campaña para derogar este artículo 143, ¿no? Entonces, ya, y lo que él hace es inventar el término homosexual para englobar a estas personas que realizaban prácticas sexuales con personas del mismo sexo, ¿no? Porque antes simplemente se conocía como sodomía o como una práctica sexual abyecta que no se podía realizar, ¿no? Y él dice, no, los que realizan esta práctica se llaman homosexuales, somos muchos y tenemos nuestros derechos y esto es una aberración que exista este código penal, ¿no? Y es un escritor, por lo que digo. Entonces, como digo, podemos marcar ahí en ese año como el año en el que se inventa la homosexualidad de alguna manera. Y como hemos visto, se inventa de una manera positiva, para nada negativa ni peyorativa, sino para luchar a favor de los derechos de estas personas. Pero esto no va a durar mucho tiempo, porque un poquito más adelante en el tiempo, el zoólogo Gustav Jaeger se apropia de este término y lo utiliza en su segunda edición de una enciclopedia que él estaba escribiendo sobre desviaciones sexuales. Esta enciclopedia se llamaba Psychopathia Sexualis y él utiliza este término que al principio había sido empleado por este otro escritor de una manera para luchar a favor del colectivo, ¿no? De alguna manera, aunque no existiese un colectivo como tal en esa época, pero algo que ha sido bueno vemos que se pervierte porque este zoólogo, este científico lo coge y empieza a hablar de la homosexualidad como un tipo de desviación sexual, ¿no? Y a partir de aquí es patologizada como parte de una instauración de un dispositivo de la sexualidad, ¿no? Así es como adquiere sus connotaciones médicas e incluso médico-legales, porque se empieza a condenar, ¿no? Y se empieza a creer que la homosexualidad es algo médico que está mal, una enfermedad, como muchas veces nos hemos encontrado con insultos de estamos enfermos o como estas campañas de desgraciadamente no hace nada de tiempo donde cierta parte de la iglesia o imagino que también de otros estamentos instauraban terapias que prometían curar a la homosexualidad, ¿no? Pues podemos ver que aquí este es el primer momento de la historia en el que se empieza a identificar la homosexualidad con algo enfermo, ¿no? Y es gracias a este zoólogo científico que se llama Gustav Jaeger, ¿no? Bien, entonces seguimos con Foucault porque él, entre los siglos XVIII y XIX, identifica que surge un nuevo dispositivo de disciplinamiento de los sujetos, ¿no? Y es con la ciencia, precisamente. Es decir, el proceso de consolidación de las ciencias biológicas hacia la segunda mitad del siglo XIX lo explica Foucault en un libro que se llama La voluntad del saber, que forma parte de su historia de la sexualidad, ¿no? Y denomina dispositivo de la sexualidad a todo lo que la ciencia empieza a hacer en estos siglos para intentar categorizar y clasificar a los sujetos, ¿no? Y entonces
a través de operaciones como la creación de categorías enfrentadas siempre como, por ejemplo, normalidad o anormalidad, hombre, mujer. Se impone un sistema binario y se crea la ficción de géneros naturales. Se empieza la emergencia de una ficción de un sexo natural, ¿no? Y esto es importantísimo. Es decir, entre los siglos XVIII-XIX, casi segunda mitad del siglo XIX, la ciencia empieza a convertirse en la nueva religión, ¿no? Y empieza a querer categorizar todo lo que antes no estaba categorizado. Y es la ciencia la que impone este modelo de hombre-mujer, normal, anormal, heterosexual, homosexual, porque lo que busca es entender la naturaleza, ¿no? Entender el entorno en el que vive. Y lo que no entiende, pues lo desecha o lo categoriza. Y aquí es donde empiezan nuestros problemas, ¿no? Los problemas que arrastramos a día de hoy de la invisibilización de las personas trans, el heteropatriarcado que destruye la identidad de las mujeres, la homofobia que todavía seguimos arrastrando, se inicia en esta época, ¿no? Así es como lo estudia este filósofo del que estamos hablando, que se llama Foucault. A través de la ciencia queriendo categorizar pues toda la naturaleza. Y de hecho, los términos hombre, mujer, varón, hembra, no son sino una ficción, no son sino una ficción sexual, ¿no? Que forma parte de un dispositivo que trata de disciplinar a los sujetos sociales, que somos nosotros. Es decir, a través de la sexualidad lo que se trata es de pues de manipular y de poder manejar a una sociedad. Entonces todo lo que escape de lo heteropatriarcal, todo lo que escape del hombre o de la mujer, los géneros intermedios, los géneros fluidos, lo transexual, no existe o es penado y castigado, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque todo esto que se escapa del canon, que se escapa de lo heteropatriarcal, no es funcional para un sistema capitalista, no es productivo, ¿no? Todo se entiende en términos de producción y de capitalismo a partir de estos siglos, y entonces lo de hombre-mujer no es sino una construcción social para que se pueda ser reproductivo, y todo lo que se escape de ahí que no colabore con la reproducción humana no existe, no es, o es malo incluso, ¿no? Vale. Como digo, a partir de entonces el sistema clasifica a los individuos en dos géneros unívocos, cerrados y naturales, que lo que son dos ficciones que disciplinan y reprimen a los individuos. Y os cuento todo esto porque es interesante pensarlo, recordarlo. Voy a encender un poquillo la luz porque veo que hay un poco de oscuridad. Genial, mucho mejor. Decía que os cuento toda esta historia del colectivo LGTB o de los movimientos LGTB porque para entender la literatura, como os comentaba al principio, es importante que no olvidemos de dónde venimos y qué pasó antes, ¿no? Y la literatura, las personas trans, por ejemplo, que escriben ahora mismo, las personas de géneros fluidos, las personas que se escapan de la norma, vienen de aquí, ¿no? Y beben de aquí, y son importantes para entender todo lo que nos han hecho, cómo nos han ido reprimiendo y cómo a través de la literatura podemos gritar, alzar nuestra voz y decir que estamos aquí, ¿no? Porque la literatura, como os decía al principio, no se puede entender sino como algo político, y sobre todo la literatura LGTB es absolutamente política y explica o manifiesta una posición en el mundo. Y creo que es importante que lo recordemos, ¿no? Vale. Todo esto que os he contado es lo que desemboca en Estados Unidos, ¿no? Y lo que al final llega a las revueltas de Stonewall. Vaticinaba al principio, estas dos teóricas, Butler y Kosowska, son estadounidenses porque allí es donde más se estudia el género y el colectivo LGTB, incluso en la literatura, ¿no? Pero viene de todo esto que os he contado antes. Entonces, voy a hablar un poco de Stonewall, ¿no? Porque creo que es importante también. Bien,
Lo que pasó en la calle Christopher del barrio neoyorquino de Greenwich Village el 28 de junio de 1969 fue el principio de un cambio para las sexualidades disidentes, que es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Me refiero, por supuesto, a lo que se conoce como Stonewall o la rebelión de Stonewall, que son los disturbios que comenzaron en ese día en el bar del mismo nombre, ¿no? Estos disturbios se realizan en el marco de las luchas colectivas de los años 60, organizadas por los derechos de negros, de mujeres, de movimientos estudiantiles radicales y protestas contra la guerra de Vietnam, ¿no? También algunas apuestas contraculturales. A través de todos estos movimientos, las sexualidades disidentes hacen su entrada en Stonewall. Hasta ahora lo que habíamos tenido era lo que os he explicado, ¿no? Esta intención de la ciencia en el siglo XVIII-XIX de categorizar todo, de convertir todo en categorías contrapuestas, hombre, mujer, normal, anormal, hetero, homosexual, incluso activo, pasivo, y todo lo que se escapase de ahí era considerado marginal, malo y condenable. Y de repente nos encontramos, todo esto va avanzando, es el pozo en el que nos movemos, y de repente llegamos a Stonewall, ¿no? Donde la gente que formaba parte de estos márgenes se harta y está hasta las narices. Y todo este contexto histórico y estas circunstancias especiales que os he ido contando hacen que Stonewall se convierta en una rebelión que despierta la voluntad de la lucha en los corazones de toda una nueva generación que rompe con esta matriz heterosexista, ¿no? Y toda esta tradición normalizadora que había en las agrupaciones de los años 50 y incluso la homofobia del heteropatriarcado, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí es que ante el acoso de la policía al bar de transexuales y drags Stonewall, Stonewall Inn se llama concretamente, se inician una serie de disturbios en los que literalmente los abyectos, toda esta gente de la que os hablo que se sale de los márgenes, todas estas identidades sexuales disidentes, salen a romperlo todo, básicamente. Y precisamente, y quiero recalcar esto, que las identidades que transgredían las nociones de género establecidas, como pueden ser las drag queens o los transexuales, son el germen de esta rebelión que dio inicio a lo que luego se denomina como el modelo gay, teoría queer, movimiento LGTB, ¿no? Son los que juegan con la disidencia de género, son las transexuales, son las personas racializadas las que están en la base para destruir el sistema heteropatriarcal. Son las que lanzan el primer ladrillo, ¿no? Haciendo una referencia también a las mujeres que consiguieron votar en Inglaterra, ¿no? Que inician también su rebelión lanzando un ladrillo, ¿no? Pues son estas identidades sexuales las más abyectas de la sociedad, las que más perseguidas estaban, las que inician el movimiento de apertura LGTB, ¿no? Y las que cuestionan el orden social, patriarcal y heterosexista del que venimos, que os había estado comentando con el siglo XIX y el siglo XX e incluso el siglo XVIII, ¿no? Vale, todo esto es un poco el contexto histórico para entender el momento en el que estamos ahora, porque venimos de ahí, ¿no? Y quería también contaros, bueno, qué pasa en España, ¿no? En España con la literatura gay, qué es lo que ocurre en nuestra sociedad. Bueno, ¿cómo se asimila todo esto que os he contado, todas estas revoluciones en España para la construcción de una literatura eminentemente homosexual o LGTB? Pues no se hace. ¿Y esto por qué? Básicamente porque en España no se entiende o no se ha entendido, aquí también voy a hacer un poco de contexto histórico, no estoy hablando de lo que ocurre ahora mismo en nuestro país, sino de lo que ha ocurrido después de la represión franquista y de dónde venimos históricamente en nuestro país, ¿no? Pues lo que pasa es que aquí en España no se entiende que la necesidad de que exista una literatura pues eminentemente gay, eminentemente lesbiana, transexual, homosexual o LGTB.
De hecho, a día de hoy creo que arrastramos un poco esa problemática, porque nos encontramos con gente que dice bueno, que no les importa, por ejemplo, que se introduzcan a personajes del colectivo LGTB en obras de ficción, pero siempre como que no se les note mucho, ¿no? O que la trama no gire en torno a ellos, en torno a su problemática LGTB, o se hacen aseveraciones de este tipo que a mí, de hecho, me parecen como espantosas, ¿no? O lo típico que se dice de, ay, pero no es necesario que este personaje sea LGTB, no aporta nada a la trama. Y, y bueno, eso es una manera de pensar, creo, un poco limitada en cierta manera, porque yo creo que sí que tiene que existir una literatura etiquetada como literatura LGTB. Yo creo que sí que tiene que la literatura que tiene este tipo de personajes que girar en torno a su condición sexual, porque es la única manera de visibilizar lo que está oculto, ¿no? Lo que está en sombras. Entonces es verdad que actualmente sí que encontramos esta literatura LGTB, sí que encontramos en las librerías cada vez más secciones dedicadas a todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y de disidencias identitarias y sexuales, pero no ha sido siempre así en nuestro país, ¿no? Y viene precisamente porque todo lo que os he contado antes que ocurría en Estados Unidos, de la mano de Judith Butler y de otros teóricos estadounidenses, que empieza con Stonewall, aquí no se entendió de la misma manera, ¿no? En nuestro país. Precisamente por el activismo político, porque en nuestro país no hemos tenido, hasta ahora que sí que se empiezan a ver más movimientos, no hemos tenido un activismo político eficaz puramente con la cuestión LGTB, ¿no? Hablo de años A. Ahora mismo creo que estamos bastante mejor en eso, aunque nos queda mucho por trabajar. Pero nuestra historia reciente no ha sido así, ¿no? Igual que en Estados Unidos, toda la teoría, toda la literatura viene de la mano de un activismo político que permite celebrar la literatura LGTB, que allí incluso en las universidades se creen cátedras de estudios de literatura LGTB y de estudios queer. Aquí eso sería impensable y ha sido impensable hasta hace muy poco tiempo, muy pocos años, ¿no? Precisamente por eso, porque en Estados Unidos se entiende que todo tiene detrás un activismo político. Aquí no ha sido así. De hecho, como os digo, hay programas en universidades de Gay and Lesbian Studies, por ejemplo, que aquí todavía vemos pocos o casi ninguno, ¿no? Entonces, bueno, lo que os he contado, ¿no? Que estas organizaciones en Estados Unidos surgen para apoyar el movimiento LGTB y para hacer un llamamiento político para que se interprete y se ponga en valor y se saque a la luz todas las historias LGTB, incluida su literatura. Vale, en España el problema es que el activismo homosexual, por llamarlo de alguna manera, existió, pero surge como una protesta contra una llamada ley de peligrosidad social que estaba en el régimen franquista, ¿no? Creo que os sonará porque lo típico de los vagos y maleantes, ¿no? Estaba dentro de esta ley de peligrosidad social que condenaba todas las prácticas sodomitas o de relaciones entre personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en nuestro país se lucha contra eso, contra esta ley de peligrosidad social, pero el problema es que esta protesta se mezcla junto con otras que van contra la dictadura y pierde su especificidad política. Esto quiere decir que, como teníamos también otros problemas mucho más grandes dentro de una dictadura, la lucha homosexual se mete dentro de otras luchas en contra del régimen establecido, ¿no? Pero no hay ninguna lucha que sea eminentemente homosexual, que sea una lucha de homosexuales saliendo a las calles, homosexuales diciendo que nos están matando. No existe. Se mete dentro de otras luchas, entonces pierde su eficacia. Y eso es algo que arrastramos a día de hoy en el canon literario del que os he hablado antes, ¿no? En el canon literario español, porque nuestro canon no acepta la entrada de la homosexualidad como un valor positivo, cosa que sí ocurre en Estados Unidos precisamente por todo esto que os estoy diciendo de su activismo político.
En Estados Unidos celebran los académicos o los universitarios o los críticos celebran la literatura LGTB. Aquí no ha ocurrido así, porque no lo han considerado la homosexualidad como un valor positivo. Simplemente la homosexualidad tradicionalmente es excluida del canon y de la respetabilidad literaria por motivos puramente ideológicos. Ahora está entrando y entra en la historia de la literatura, pero de la mano de autores que ya eran canonizados por otras razones. Por ejemplo, un ejemplo muy eficaz, Lorca y Cernuda. Lorca y Cernuda no se han celebrado por ser homosexuales, se celebran por ser buenos escritores, pero es que también son buenos homosexuales, ¿no? Que me parece un término maravilloso. Y creo que se deberían haber celebrado como homosexuales que escriben. No ha sido así, no han entrado en nuestro canon Lorca y Cernuda, por ejemplo, por ser homosexuales, simplemente por ser buenos escritores, ¿no? Entran por su contribución a la renovación poética, pero no por la importancia de su escritura homosexual, que la tienen, y que eso hubiese ayudado a potenciar la visibilidad LGTB. También pasa con otras voces, por ejemplo, de otros autores que os voy a citar, como Terence Moix, por ejemplo, o Juan Goytisolo, Luis Antonio de Villena o Jaime Gil de Viedma, por ejemplo, ¿no? Estas voces de estos escritores aquí en España no son apreciadas por los universitarios, por la academia o por los críticos, por los editores incluso. No son celebrados como homosexuales, ¿no? Sino simplemente como buenos escritores. Entonces encontramos que es muy frecuente escuchar que Álvaro Pombo, por ejemplo, otro nombre que os doy, es un excelente estilista con una belleza en sus textos increíble, o que el autor Luis Antonio de Villena, poeta, pues es un esteta increíble que maneja el lenguaje de una manera prodigiosa. Es muy habitual escuchar esto, pero no se escuchan las valoraciones de, por ejemplo, de este autor de Álvaro Pombo como un analista de la homofobia internalizada, o de Villena como un perpetuador del dandismo pederasta, o de Goytisolo, por ejemplo, como un arriesgado abogado de las tradiciones sodomíticas, que tiene textos, este escritor, absolutamente políticos y donde defiende y donde castiga y penaliza que sea condenada la sodomía, ¿no? Y defiende la sodomía y defiende las relaciones entre personas del mismo sexo. Pero nunca se habla de eso. Nunca se habla de la importancia de lo homosexual en los textos de estos autores, que es fundacional para entender y fundamental para entender su literatura. Se habla de otras cosas, de lo bien que escriben, de lo bien que manejan el lenguaje, pero no de lo reivindicativos que son. Y eso es un problema que tendríamos que solucionar, ¿no? en nuestro país. Porque entonces lo que estamos encontrando y lo que hemos encontrado hasta ahora es que la actitud más extendida ante una gran obra de contenido homosexual consiste en una inmediata y tenaz deshomosexualización, ¿no? de la misma, podríamos decir. Es decir, que la obra es grande por otros motivos. Se señala que la temática homosexual no quita ni pone nada a su grandeza. Es decir, lo homosexual está ahí sin más, cuando no, precisamente lo homosexual es fundamental para entenderla, ¿no? Esto nos ha generado un problema y un conflicto, ¿no? Y quizá como consecuencia del empecinamiento generalizado en no reconocer la homosexualidad como un valor literario, porque creo que lo importante es esto, reconocer la homosexualidad como valor literario en textos cuya grandeza reside principalmente en su carácter homosexual. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Los sonetos del amor oscuro de Lorca, por ejemplo, unos sonetos bellísimos que alaban el amor homosexual y que se tienen que entender desde ahí y no se han leído desde ahí. Ahora sí se hace, ¿no? Pero no es lo que ha sido costumbre en nuestro país. Los sonetos del amor oscuro se han analizado de otras muchas maneras, pues por su métrica, por su valor estético, por su valor lírico, pero lo homosexual se dejaba de lado, ¿no? Cuando no, había que poner en valor a ese componente homosexual. Eso es lo que hace grandes a estos sonetos del amor oscuro. Eso es lo que mueve
al canon literario, lo que hace que encontremos más representación, pero en nuestro país se ha pasado de largo. Sí que se han introducido en el canon estos autores porque son grandes escritores, pero no se han introducido en el canon porque sean homosexuales. Se han introducido en el canon a pesar de que son homosexuales. Y esto es algo que tendríamos que cambiar y que tenemos que tener muy a la vista, ¿no? Lo que esto ha generado y lo que estamos encontrando actualmente es que pues, la comunidad LGTB, la comunidad gay, pues lesbiana, transexual, ha tenido que buscar su propio canon literario y buscar sus propias lecturas y sus propias literaturas, ¿no? Y a veces del propio margen pues salen autores y obras que a veces también llegan al gran público, como Eduardo Mendicuti, por ejemplo, o Jaime Bailey o Leopoldo Alas Marín, que son, bueno, algunos ejemplos de autores que han sido creados por la propia comunidad LGTB y que han llegado al gran público, pero que no han sido aceptados por el canon, ¿no? Y que estos autores han sido celebrados por su carácter LGTB, por su carácter homosexual, que es lo importante. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto, esta morralla y esta tralla que os he soltado? Bueno, quiero recalcar la importancia de encontrar referentes, de encontrar literaturas que nos representen, que creo que, como os he dicho, ahora ya se está haciendo algo más. Creo que hay que celebrar lo LGTB, hay que celebrar lo homosexual, lo transexual en los textos y en la literatura, como una manera de sobrevivir y de introducirnos en el mundo, ¿no? Venimos, como os he dicho y como os he explicado, de un siglo XIX, de un siglo XVIII y de un siglo XX muy complicado, que ha intentado convencernos de que lo natural es ser hombre o mujer, de que lo natural es lo heteronormativo, que se ha valido de la ciencia para hacérnoslo creer, pero que realmente estaba generando una ficción para convertirnos en sujetos útiles para la producción y el consumo, ¿no? Y creo que la literatura tiene que luchar contra eso. Y solo se puede luchar desde los márgenes y desde la literatura que no es canónica, para hacerla canónica, porque realmente el canon literario es una ficción también mucho más dúctil y mucho más maleable de lo que pensamos, ¿no? Por ejemplo, como os he explicado ahora mismo que ocurrió en España, a Lorca y a Cernuda están incluidos dentro del canon, ¿no? Es decir, ya hemos introducido a poetas homosexuales y dramaturgos homosexuales dentro del canon. Vale, ahora lo que nos queda es celebrar que son homosexuales, no solo que son grandes escritores, sino que son grandes escritores LGTB. Eso es lo que nos queda por hacer, ¿no? Que se está ya haciendo. Entonces, como vemos, el canon sí que permite la entrada de estas nuevas literaturas, pero lo tenemos que hacer desde los márgenes, no desde lo establecido nunca, ¿no? Entonces, creo que es importante la representación también para que los niños, niñas, niñes que empiezan a leer, que empiezan a contarse su historia, que es al fin y al cabo lo que hacemos leyendo, ¿no? Intentar contarnos a nosotros mismos quiénes somos, entendernos, tienen que encontrar personajes del colectivo y tienen que leer a personas, que se celebre abiertamente que son del colectivo, que no haya miedo al colectivo y a todo lo LGTB, ¿no? Creo que eso es importante. A lo largo de la historia hemos visto también cómo otros nombres de grandes escritoras y escritores han entrado en el canon, pero con unas temáticas abiertamente homosexuales, ¿no? Como es el caso de Oscar Wilde, por ejemplo, con el retrato de Dorian Gray, donde creo que es evidente, o su carta de Profundis, la autora Virginia Woolf con el Orlando, ¿no? Por ejemplo, que me parece una obra maestra de la literatura
transexual casi, porque tenemos este personaje de Orlando que transita entre los géneros, ¿no? Entonces, quiero recordar desde aquí que nos tenemos que agarrar a estos autores, que son estos autores los que desde los márgenes han luchado contra lo establecido, ¿no? Y autores también como en el siglo XX como Yukio Mishima, que para mí fue muy importante en mi despertar como sujeto LGTB y fue muy importante para entenderme y para aceptarme, porque él tiene una autobiografía, por ejemplo, que se llama Retrato de una máscara, si creo que recuerdo bien, el retrato de una máscara, donde habla de su condición sexual y de cómo él se ponía una máscara para no asumirlo, ¿no? Y eso a mí, por ejemplo, me sirvió mucho en mi adolescencia. También autores como Jean Genet, que escribe desde lo más marginal posible, desde el margen del margen del margen, es decir, no solo desde el sujeto homosexual, sino desde el sujeto que es mendigo, desde la persona que tiene que robar, desde un lugar como muy abyecto en lo social, ¿no? Y que también me ayudó mucho a comprenderme y a comprender la historia de la literatura. Y bueno, lo que he pretendido hacer hoy es precisamente pues situaros un poco en dónde estamos, de dónde viene esta teoría queer que está siendo tan atacada y que no sabemos muchos qué es o de dónde viene, ver la problemática que ha habido a lo largo de los siglos con todas las sexualidades disidentes, para entender ahora mismo lo importante que es que haya un autor LGTB que pueda publicar, ¿no? Lo que está haciendo ese autor, y que en ese libro que está publicando en realidad detrás hay mucho sufrimiento de muchos que vinieron antes que él o que ella, y que gracias a ellos está pudiendo publicar y decir lo que tiene que decir. Y me parecía importante y quería aprovechar pues este ratito con vosotros para hablaros de todo esto y para recordarlo y para situaros un poquito, ¿no? Y por mi parte, pues esta es toda la presentación que tenía pensada. Todo esto era de lo que os quería hablar. No sé si habrá preguntillas o... Sí, si tenéis alguna pregunta que queráis hacerle a Rodrigo, es el momento. Yo creo que ha sido un repaso maravilloso el que has hecho por un poco todo el viaje literario, no solamente de España, que también ha estado muy bien, sino también de otras culturas, ¿no? Y un poco también lo que ha sido el punto de inflexión en otros países y cómo puede haber repercutido también esa influencia, ¿no? Pues lo que comentabas en Estados Unidos de esas revueltas que son muy conocidas, que han marcado también una parte importante de la cultura y de la reivindicación LGTB. Y que han llegado hasta ahora, ¿no? Hasta nuestros orígenes, pero sí que es verdad que en España sí que nos hemos quedado un poco atrás a la hora de dar ese paso, porque se me ocurren muchos títulos, no solamente el que has mencionado tú, por ejemplo, el Orlando de Virginia Woolf, que es maravilloso, pero también en la cultura cinematográfica, o sea, encontramos obras como Priscila, Reina del Desierto, que estamos hablando de una película del año 94 que se ha quedado un poco en el olvido. Ahora sí que en el 2000 aquí en España se ha hecho varias representaciones de este musical en teatros, pero no hemos vuelto a ver nada parecido en el cine, y creo que es importante, ¿no? Ni cine, ni series, ni libros de este tipo, ¿no? De que hagan este tipo de cultura, que además hablan del travestismo, ¿no? De esa época que es como muy chocante. Lo más así que ha podido llegar, y nos viene también de Estados Unidos, es todo lo de RuPaul, que tiene también... Es que, total, la cultura RuPaul es fundamental. No tanto RuPaul, que RuPaul bebe pues precisamente de Stonewall y de la cultura de los ballroom, ¿no? Tan famosa. Es que es importantísimo todo eso para entendernos a nosotros ahora y entender incluso nuestra literatura, porque todo al fin y al cabo está relacionado. Y toda esta cultura drag
es lo que se estaba explicando al principio, ¿no? Frente al siglo XVIII, finales del XIX, donde la ciencia empieza a categorizar lo que es hombre, lo que es ser mujer, lo que es ser heterosexual, lo que es ser homosexual, vemos que hemos crecido con esto, ¿no? Que hemos dado como por verdadero esto, porque lo decía la ciencia, y el resto de personas que se escapaban de esto, pues eran marginales, ¿no? Y entonces llegamos a Estados Unidos, donde la comunidad negra, la comunidad racializada, que son los más oprimidos de los oprimidos, encima homosexuales, encima se atreven a, bueno, y encima transexuales, que ya es como, no puedes estar más oprimido, o sea, tienes todos los diplomas de la opresión, se reúnen para celebrar la disidencia sexual, precisamente, ¿no? Y de eso venimos. Y nuestras literaturas y nuestros textos deben también de ahí. Y RuPaul, que ahora es algo más, que yo soy fan number one, pero que quizá es algo más comercializado, que está súper bien que eso pueda llegar a todos los lugares, pero viene también de ahí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Mira, te leo un poquito el chat. Comenta Genial. Marta que se ve últimamente un mayor número de representación en la literatura, pero sobre todo en la literatura juvenil e infantil. Al público adulto parece costarle un poquito más. ¿A qué crees que se debe esto? Pues totalmente de acuerdo. Creo que los jóvenes cada vez estamos como más dispuestos, ¿no? A mostrarnos sin miedo, precisamente por todo lo que lucharon antes que nosotros, los que vinieron detrás, ¿no? Y ahora nosotros podemos tener algo menos de miedo, aunque tenemos mucho miedo, porque a mí me encantaría salir con unos tacones a la calle y me cago de miedo, evidentemente. O sea que el miedo no ha desaparecido, pero es verdad que en la literatura juvenil e infantil es verdad que se están viendo más esto. Totalmente de acuerdo con que en el mundo adulto cuesta mucho. Y creo que es precisamente de esto que os he explicado, ¿no? De cómo hemos leído la literatura homosexual en nuestro país, que no la hemos celebrado como ha ocurrido en Estados Unidos, por parte de la academia, me refiero, y de las universidades, sino que el componente homosexual o LGTB se minimizaba o se pasaba por alto, y se canonizaba autores porque eran muy buenos escritores. Pero no se decía, hemos canonizado a Lorca porque es un excelente dramaturgo y porque es homosexual. Y esto hay que reivindicarlo. Aquí no se ha hecho. También venimos de una represión franquista súper chunga, de la que somos herederos todavía y que todavía a día de hoy tenemos en nuestras calles, en nuestras instituciones políticas y nuestras instituciones estatales y en todas partes, que no nos hemos deshecho de ella, que no hemos hecho una buena transición, y creo que también pues somos un país más que no ha sabido solucionar todavía de manera correcta su pasado, ¿no? Y quizá por eso en el mundo adulto cuesta más esta representación. Los jóvenes ya estamos hartos, o sea, estamos cansados, queremos romper con todo y no nos dejan, ¿no? Entonces creo que por eso sí que se ven en la literatura juvenil e infantil más representación. No sé si contesto a la pregunta, pero creo que es Sí, por sí, eso. completamente. Coincido mucho con todo lo que dices. Digamos que tenemos un pasado muy arraigado en todas nuestras raíces del país, entonces todavía tenemos ese lastre, ¿no? Y esa literatura adulta todavía no se ha representado este colectivo, ¿no? Que sigue invisibilizado mayoritariamente, pero vamos, poco a poco yo creo que, bueno, ya habéis visto a las ponentes de la charla anterior de Literap, se están haciendo cada vez más certámenes y se están introduciendo más este tipo de novelas para realmente normalizar algo que ya está ahí, que está presente, ¿no? Entonces, Claro, digamos es que que estamos, es que efectivamente, existimos. sí, 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 que es algo que está ahí. Lo que pasa es que como siempre ha sido silenciado por lo que tú dices, ¿no? El pasado que tenemos, pues todavía nos cuesta salir un poquito del cascarón. Bueno, por el Totalmente. chat te están felicitando Diana, bueno, Dia Baldón, perdón, que no sé si eres Diana, Dia Baldón. Dice que le ha gustado mucho tu ponencia, que lo has explicado súper bien. A Marta también le ha encantado. Se ha entendido perfectamente todo, Qué que bien, eso también es qué muy bien, qué bien. importante. Si queréis hacerle alguna pregunta, todavía estáis a tiempo.
Pero sí, me gusta mucho todo lo que has comentado. También me gusta mucho que has mencionado autores muy representativos también de nuestro país y seguramente se hayan quedado silenciadas muchas voces que no Sí, sabemos sí, precisamente totalmente. por eso, ¿no? O sea, al fin y al cabo Lorca, aparte de ser un gran dramaturgo, tuvo una reivindicación muy, muy potente. El hecho también de el desenlace final que tuvo también, por desgracia, fue también un paso de darle esa fama. Ujú, Y más por el motivo por el que fue fusilado, ¿no? Que al fin y al cabo fue precisamente por decir, hola, yo soy homosexual. ujú, Mm, entonces, exacto. sí, ¿y crees que en España tenemos estas figuras actualmente con peso representativo? Como por ejemplo, pues hablábamos antes de RuPaul. ¿Crees que en España tenemos figuras que realmente nos representen en el tema LGTB y que culturalmente puedan suponer un peso que tire hacia adelante? Sí, creo que sí que las tenemos, ¿no? De hecho, actualmente hay una nueva ola, digamos, de figuras LGTB que escriben, que teorizan y que filosofan sobre la cuestión, como puede ser, se me viene a la cabeza la primera, Elizabeth Duval, ¿no? Una jovencísima filósofa, escritora maravillosa, performer, que tiene no sé cuántos años, bueno, es del año 2000, ella nació en los 2000, ha estudiado o estudia en la Sorbona actualmente y, y es una figura que está escribiendo mucho, debatiendo mucho y teorizando mucho sobre la cuestión trans, porque ella es transexual, y sobre la cuestión LGTB, y está presente en un montón de medios, para jóvenes también. Creo que es una figura que nos va a llevar lejos, no tengo la más mínima duda. También anteriormente en el marco de estos estudios LGTB y de lo transexual también, hablo mucho de lo trans y cito también personas transexuales porque creo que, como decía antes, hay que hablar desde los márgenes, desde lo más abyecto que es como se ha considerado antes, ¿no? Desde ahí es de donde vamos a crecer. Entonces, por ejemplo, otra teórica que se llama Paul B. Preciado, que también a mí me encanta, tiene varios libros muy interesantes para quien esté interesado en todo este tema queer, como el Manifiesto Contrasexual o el Texto Yonki, que también han sido puntos importantes en la cultura LGTB del país. Y ahora mismo se me vienen esos dos nombres a la cabeza. Seguro que hay 2 millones más que no sé, por los nervios o algo así, no se me están viniendo, pero sí que creo que tenemos buenos representantes del colectivo y creo que tenemos un buen futuro si las cosas mm, siguen de esta manera en el sentido de estos escritores escribiendo y la gente cada vez se conciencia más. Sí que creo que tenemos figuras importantes. Se me vienen eso, estas dos personas a la cabeza, pero habrá muchas más. Hombre, me parecen ejemplos brutales porque ahora mismo culturalmente lo más famoso en muchas ocasiones no es lo que se ve por la tele, sino lo que se encuentra precisamente en redes sociales, por ejemplo. Claro. Bueno, hay medios como YouTube que han hecho que esto tenga un bombazo increíble, ¿no? Digamos que antes, en los 90, por ejemplo, los 80-90, podríamos contar con perfiles más culturales como, por ejemplo, Alaska, que era también la que reivindicó un poco todo esto. Pero ahora mismo, en esta época, yo no sé si Alaska sería el mejor ejemplo por un montón de ideas políticas que ha soltado Exacto. que se desligan brutalmente. Alaska, bueno, se me ha olvidado una figura fundamental que es Pedro Almodóvar, por Bueno, supuesto. sí, sí, Y sí. que Pedro Almodóvar lo tenemos que reivindicar a día de hoy todavía. Alaska, todo el movimiento de la movida, estamos viendo que se ha quedado muy caduco, Mucho. porque al fin y al cabo ellos representaban un momento puntual de liberación absoluta, pero que no han sabido mantener en el tiempo, ¿no? Pero Pedro Completamente de Almodóvar, acuerdo. claro, pero Pedro Almodóvar todo lo contrario, o sea, su cine, que es eminentemente LGTB y que lo celebra, ha Hmm, sido fundamental en nuestra historia y lo sigue siendo y lo seguirá siendo. hmm. Una figura importantísima, claro.
Sí, tenemos ejemplos como La mala educación, que es Una precisamente maravilla. una obra maestra en este sentido, ¿no? Que trata, pero de una forma muy descarada, todo el tema LGTB y como tú dices, lo celebra en ese sentido. Eh, Claro. y de hecho, si nos vamos un poco más a la literatura, un libro que a mí me Ujú. encanta, que no me canso de hablar de él, es precisamente Mujeres que se empotraron hace tiempo, que habla de Claro. mujeres lesbianas que han vivido un poco así ocultas y que son famosas por también todo lo que han hecho, que es de Cristina Domenech, el libro. Me parece increíble, es una obra maestra y que hurga un poco en el pasado y viendo y visibilizando a mujeres lesbianas que parece que han estado siempre muy ocultas, que nadie podía decir, bueno, soy lesbiana, porque al fin y al cabo no, sí, las mujeres no, esto Marta me lo puede puntualizar un poco mejor desde el chat, pero las mujeres en la historia decían bueno, que no, como no podían disfrutar, ¿no? Que no, al no haber una visión más fálica del asunto, pues que eso no era nada, ¿no? No han sido visibilizadas en ningún momento. Pero sin embargo, Cristina hace un trabajo brutal con esa obra Qué y guay. creo que está muy bien. Sí, actualmente es verdad que yo normalmente lo que leo son más clásicos, ¿no? Entonces no estoy tan puesto en la literatura que se está produciendo ahora mismo, ¿no? Por Hmm, eso también he hecho como un recorrido más histórico, porque me sí, parecía más honesto por mi parte, porque es lo que más trabajo yo, ¿no? Y de lo que más bebo. Pero es que el libro sí lo conozco, no lo he leído, pero sí que es verdad que actualmente sí que está existiendo esta reivindicación de lo LGTB, ¿no? Que por eso digo que en la juventud que somos en los jóvenes todavía hay mucha esperanza, porque estamos, creo que de alguna manera, intentando arreglar todo lo que contaba al principio de la charla que pasó en España, ¿no? Que no supimos cómo celebrar lo LGTB, ¿no? Que aquí pasó como desapercibido, mientras que en Estados Unidos, con hmm, Judith Butler y con un montón de teóricas, en las universidades entra lo LGTB y se celebra la literatura LGTB, aquí pasa desapercibido, ¿no? Pero hmm. ahora mismo, creo que con libros como Señoras, ¿no? Que se empotraron hace tiempo, o Sí. Mujeres, no me acuerdo el título, Señoras eh, que se empotraron hace Señoras, tiempo. sí, que su título es tan directo, tan Sí, sí, evocador, es claro, es claro. claro. Y también, justo cuando has dicho ese, me venía a la cabeza otro libro que se llama Maricones de antaño, ¿no? Hmm, De Ramón Martínez, que también es un poco de ese estilo y creo que se está intentando reparar lo que no hicimos bien en esta transición franquista. Hablo de las instituciones literarias, ¿eh? hmm. No me meto en temas políticos Sí, que sí, sí. ahí habría para otra charla. Eso, cómo hemos construido nuestro canon literario español, ¿no? Creo que ahora estamos empezando a repararlo y que viene de las bases, viene de los jóvenes, que estamos hartos de escuchar que los millennials no sé qué, que los millennials no sé cuánto, y hay una cantidad de teoría y de libros que se publican con una calidad increíble, Sí. como estos que hemos mencionado, que son millennials también y que Sí. están ahora reparando lo que nuestros mayores y nuestros padres, más casi nuestros abuelos, que les tocó vivir otra época, ¿no? Pero lo que no hicieron bien. Y creo que Hmm. ahora estamos empezando a repararlo nosotros. Y eso me conecta directamente con la pregunta que hacían al principio de por qué en España, en el mundo adulto, cuesta como asimilarlo, ¿no? Hmm. Claro, pienso ahora en otra respuesta, y es que lo que nosotros estamos haciendo es desmantelándoles el chiringuito. O sea, todo Completamente. lo que había sido construido heteronormativamente para la perpetuación de unos roles de género que mm, eran útiles para un sistema, como he dicho también, capitalista, para un sistema de producción que en España nos ha venido muy bien, entrar ahora con voces disidentes, con voces como la de Elizabeth Duval, como la de la escritora de Señoras que se encontraron hace mucho, Hmm. o como Cristina Morales, por ejemplo, Hmm. con su lectura fácil,
o todo este tipo de libros es, pues eso, desmantelarles todo lo que ellos habían construido con esfuerzo y perpetuado una represión, ¿no? Y ahora llegamos nosotros y decimos, esto ya no sirve, claro. Entiendo que el mundo adulto nos vea con unos ojos como de demonio, ¿no? Porque les estamos tirando abajo un montón de cosas, que creo que es lo que hay que hacer. Sí, completamente de acuerdo. Mira, en el chat comentan que les estamos recordando la película de Onward de Disney, que es la Ay, primera sí. película que sale un personaje LGTBI y se quitó en Bueno, muchísimos países. es verdad, ¿quién era? Bueno, es que la película me encantó. La Eh, Mantícora, ¿no? es una de las policías que dice una frase Sí, como la hija de mi novia. Entonces, por esa frase ya debió de ser sí, que la quitaron de muchos países una que, bueno, barbaridad. que no son tan liberales. Que tengamos que decir el Es que término es liberal es un poco así, pero bueno. Pero sí, sí, pero totalmente de acuerdo, es que es muy fuerte. Y antes incluso de esta película de Onward, no sé si recordáis la polémica que hubo con La Bella y la Bestia en versión carne y hueso, Sí, la de de Emma personas. Watson, que también hubo como una polémica sobre si al final el personaje de LeFou era homosexual y en algunos países eliminaron una escena final donde estaba bailando con un hombre o algo así. Efectivamente, sí, eso fue. Y de Es que hecho, es muy fuerte. dijeron abiertamente que sí, que le habían visibilizado como un personaje homosexual, porque el momento lo requería, ¿no? O sea, igual que a Bella se la ve claramente feminista, una mujer que es rompedora para esa época, querían hacer lo Claro. mismo con LeFou. Y que todavía vivamos en una sociedad donde en muchos países censuren, que estamos hablando de censura, que en nuestro país Sí. todavía existe, y es que es muy fuerte, la verdad, es Sí, sí, increíble. sí. Mira, comenta Marta que en el siglo XVII la homosexualidad masculina estaba penada por ley en la Corona de Aragón, pero las lesbianas no, porque no era sexo, a no ser que usaran penes falsos. En ese sentido sí, sí se condenaba. Es que, qué barbaridad. Es que todo esto viene de la penalización de la sodomía, ¿no? Total. Sodomía de hombre-hombre o cualquier otra práctica sexual que no fuese... eh, porque antes de... Yo os he dicho que en 1869 es cuando se inventa la homosexualidad, Hmm, ¿no? Cuando se emplea el término por primera vez. No quiere decir que antes no existiese. Lo que antes hmm. existía era, pues eso, como comenta esta persona, ¿no? Prácticas penalizadas como la sodomía o las relaciones entre personas del mismo sexo. Me parece una maravilla lo que las lesbianas no, pero si no es con penes falsos. Es como, no sé, una Sí, perversión muy grande. comenta Andrés también, en El Príncipe Dragón de Netflix también ocurre que aparecen dos reinas, pero luego creo que han eliminado, que no la han eliminado en ningún sitio. O sea, que se ven dos reinas que deben ser Ajá, lesbianas. Pero corregidme qué porque yo no bien. lo he visto, ¿eh? No lo he visto y no. Yo tampoco, Pero bueno, pero me parecería genial sí, que cada vez también más crezcamos con mencionan esos medios. Sira, que también es otra serie de Netflix, que Uh hay una -huh. amplia representación de orientaciones y de formas de cuerpos también, me parece muy interesante. Bueno, es que totalmente también el cuerpo, siguiendo, es que todo me lleva a lo mismo, ¿no? Pero este Sí, filósofo Foucault, que os nombraba al principio, también tiene un análisis muy interesante de lo que él denomina lo que es una biopolítica, es decir, de cómo durante el siglo XX y finales del XIX se ha politizado y reprimido el cuerpo, sobre todo femenino, ¿no? Y el cuerpo desde femenino ha luego. sido testigo de abusos y de represiones constantes, ¿no? Y que ahora mismo seguimos arrastrando este problema ya con los tipos de cuerpos, Hmm, que tiene que ver también con un capitalismo extremo y con una publicidad desbordante, hmm. pero que bebe también de una represión de que solo son válidos aquellos cuerpos que son útiles, ¿no? Y que son útiles para la sociedad de consumo. Y si tu cuerpo no vende, no sirves. Es que todo está basado en estructuras de poder y estructuras económicas, al fin y al cabo, la literatura Completamente. y el cuerpo humano. Es que es muy fuerte. Completamente de acuerdo. O sea, al fin y al cabo lo que han convertido es en producto el cuerpo de la mujer, no solamente Total. para vender ropa, cosméticos o lo que sea, sino también
ultrasexualizando los cuerpos, pero hasta el punto que también afecta a las niñas. O sea, los disfraces de niño y de niña no son lo mismo. Y es algo Claro que no. muy, muy duro, ¿no? Que veamos así a la sociedad. Ni tampoco en otro elemento popular muy importante como son los videojuegos, el Hmm. cuerpo femenino Bueno, es el objeto de las miradas lascivas de cualquier diseñador de videojuegos y de cualquier jugador. Y con completamente. eso habéis tenido las mujeres que vivir y que luchar contra eso, ¿no? Y es que es muy fuerte porque es muy peligroso. Hombre, a mí me Y encanta cuando tú coges un personaje masculino y la armadura le cubre completamente y luego coges uno de femenino y tiene el escotazo. una especie de malla, por llamarlo así de alguna forma, pero que es un bikini. Y ya Sí, me sí. dirás tú que protege. Es que todo está ahí. Es muy fuerte y muy peligroso lo que está ocurriendo con ciertos movimientos políticos porque todo es muy evidente. O sea, está ahí la represión hacia la mujer. Está ahí las mujeres, las miles de mujeres que mueren al año por causa de violencia machista. Sí. Y, y, y no se ve. Y aún así lo evidente se intenta invisibilizar. Y es como, madre mía. Claro, es eso, se les desmonta el chiringuito. El hombre blanco hetero tiene el poder, estamos quitándoselo Sí, y no lo van a permitir, claro. exactamente. Mira, comenta Andrés en el chat que a él particularmente le gusta cuando aparecen personajes LGTB con naturalidad. Como hemos dicho en la serie El Príncipe Dragón salen dos reinas, parejas, claro, y lo tratan con total naturalidad. Me choca más cuando en un sitio aparece un personaje LGTB y la historia siempre gira en torno a esa condición, ¿no? A él personalmente le gusta cuando lo tratan con naturalidad, enseñando que es algo normal y natural, como Ajá, asumirlo realmente. claro. Me parece muy interesante esa opinión, aunque también yo daría como un giro, ¿no? Incluso es verdad que es un placer observar historias y leer historias, sobre todo las destinadas, como estamos viendo, a productos culturales, de consumo, de entretenimiento. Es un placer ver, pues eso, que se trata con naturalidad un tema que no tendría por qué, que no tiene por qué escandalizar porque está en nuestra sociedad, ¿no? Para que los niños, las niñas, les niñes crezcan con total naturalidad y no crezcan con un trauma y no les suponga un trauma como a muchos nos ha supuesto el no encontrarnos. Como decía al principio, la literatura es la manera que tenemos de leernos a nosotros mismos, a los que nos gusta leer, y si no el cine, etcétera, ¿no? Y el no poder leerte, el creer que eres una persona equivocada, es muy chungo, ¿no? Entonces, está muy bien que se ha tratado con naturalidad. Pero el giro que quería hacer es que no tengamos miedo a que meter personajes LGTB que son eminentemente LGTBs y que la historia gira en torno a que son homosexuales, ¿no? Porque es como un grito desde la literatura, a decir, estamos aquí, no solo oye, que pasamos desapercibidos, que es también lo que ha estado pasando mucho, ¿no? El sistema no nos aceptaba y luego pasó a tolerarnos, al decir, bueno, si no se os nota, Hmm, pasáis, ¿sabes? completamente de Que no acuerdo. nos dé miedo a gritar, a crear productos culturales donde todo gira en torno a la purpurina y a la pluma, por ejemplo, porque Claro. la pluma dentro del colectivo incluso LGTB ha sido totalmente estigmatizada Hmm, porque también como una medida de supervivencia del propio colectivo. Es decir, dentro del colectivo lo que se ha intentado es, lo que decía, intentar pasar desapercibido para ser tolerado por el sistema y poder sobrevivir. Eso es lo que han intentado hacer muchos, ¿no? Y hmm, dentro del colectivo, la gente que tenía más pluma o que era drag queen o que era transexual, y volvemos a Stonewall, ya era el marginado del marginado. O sea, dentro de tu propio colectivo hmm. estás marginado, ¿no? Y entonces, yo a día de hoy, en el siglo XXI, en el año 2021, digo, elevemos la pluma, la purpurina, el glitter a la máxima potencia porque es una actitud política absoluta y un grito político, ¿no? Que va contra todos y contra todo de decir, oye, estoy aquí y tengo derecho a ser un hombre tan femenino como me dé la gana o una mujer tan femenina como
me dé la gana, soy transexual y existo, y que no nos dé miedo a exagerar. Creo que ahora lo que tenemos que hacer es exagerar, la verdad. Claro, Sara comenta que es una delgada línea entre la naturalidad y la visibilidad, ¿no? Y Marta también añade que sí, que la plumofobia, pues eso, que ha estado ahí, ¿no? Muy presente. Entonces, digamos que claro, como siempre ha habido esa plumofobia que siempre se ha representado con eh, viéndolo desde el punto de vista más radical, que eso era de maricones, que odio Claro. ese término, ¿no? Pero siempre lo han nombrado así, como que estaba muy negativizado todo, ¿no? O sea, está Ujú. mal tener pluma, está mal visibilizarte y no, ahora mismo creo que tenemos que cambiar esa línea de pensamiento completamente. Totalmente, porque también es un signo del heteropatriarcado que actúa incluso dentro del propio colectivo, porque la pluma o lo que se intenta destruir es lo relacionado con lo femenino, ¿sabes? Sí, Y es como, exactamente. hmm, así que el patriarcado también afecta a esto, ¿eh? Ya empezamos a entender lo complejo que es para que haya gente que diga que no existe. Sí, mira, Y lo mucho, lo que lo hemos sufrido muchos, ¿no? sí, sí, sí. Comenta Marta que hay estudios psicológicos que demuestran que algunos hombres no generan las hormonas de reconocimiento para diferenciar seres sintientes de objetos y al ver a las mujeres que vestían un poco así provocativas, ¿no? Es decir, literalmente las ven como objetos. Pues yo esto no lo sabía, pero oye, Es es muy un dato interesante. que sí, 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 no sabía que existían estos estudios, pero joder, que explícito, ¿no? Y que claro queda. O sea, literalmente son objetos. Totalmente, ¿no? Digamos que al no generar esa hormona, ¿no? Que comenta Marta, no hacen Ujú. diferencia entre si es un objeto o es una mujer, es simplemente algo de recreo. Claro, claro, es que es el problema principal, ¿no? Principalmente. Pero Sí, bueno, ese, está todo muy unido a lo que has comentado durante toda tu charla, ¿no? El heteropatriarcado, también el consumismo extremo que estamos viviendo, el capitalismo, ¿no? Está todo súper, súper hilado. Esa lucha de poderes, ese... No sé, digamos que está todo, todo muy unido, muy relacionado y ahora mismo estamos en un momento en el que se está mostrando un cambio que es real y que cada vez va a ir en aumento, ¿no? Comentaba yo precisamente en la charla anterior que decían que a lo mejor las editoriales más grandes, ¿no? Que se dedican a publicar bestsellers seguros, eh, no terminan de tener este tipo de literaturas más llevadas a los términos LGTB ujú, porque están todavía arraigadas en el pasado, ¿no? Pero claro. yo sí que creo que no van a tardar mucho en dar ese paso hacia adelante, porque al tener plataformas que están ganando tanta fuerza, como es Netflix, como es Amazon, Disney Plus, la HBO, digamos que están haciendo un cambio rotundo y se van a acabar subiendo al tren y van a acabar incluyendo estas lecturas entre sus catálogos. Pues me parecería maravilloso, la verdad, porque es verdad que en el gran mundo editorial no se celebra la literatura LGTB como se debería de celebrar, ¿no? Y lo único que espero que no se convierta en una medida al final las editoriales son grandes empresas, ¿no? Las grandes editoriales, quiero decir, y buscan lo que más vende. Espero que no se convierta simplemente bueno, esto ahora tiene tirón, esto ahora vende, pues vayamos por aquí, ¿no? Sino que Hmm. realmente haya una conciencia de cambiar la estructura editorial y que se vean incluidas este tipo de literaturas. Que Sí, como digo, que de los márgenes puedan llegar a alcanzar el canon. totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que va a pasar un poco como todo, como está pasando un poco con el feminismo, que luego encontramos marcas que se suben a un carro de la peor de las maneras, ¿no? Y la típica publicidad del 8 de marzo de ¿tienes descuento en ropa interior femenina? Que dices, hoy no. Sí que es verdad que la vamos a encontrar. Hay 2 días concretamente que las marcas digamos que intoxican un montón. Uno es el 8 de marzo y el otro, por desgracia, es el Día del Orgullo, que se quieren sumar a un Totalmente. carro y si no lo hacen bien, no lo hacen con el estilo adecuado,
se van a quedar ahí como que son Claro, los aprovechados, realmente. claro, claro. Yo creo que tenemos que resistirnos a eso, porque como decía al principio, me estaba viniendo ahora a la mente la imagen de Isabel Díaz Ayuso Uf, haciendo no sé qué a favor de los derechos LGTB, sí, o no sé qué historias, o cuando Ciudadanos, era Ciudadanos, no me acuerdo, aparece en el Día del Orgullo como si sí, hubiesen sido sí, abanderados fue de los Ciudadanos, derechos sí. sí, sí, ¿no? Desde el minuto uno y no se entienda que se le eche del evento, ¿no? Hmm, Entonces creo que tenemos que resistirnos a que las empresas nos capitalicen, porque hmm, lo que tratan de buscar, con lo que decía antes, era pues eso, uy, parece que ahora podemos coger a este colectivo que puede tener dinero, que puede desembolsar hmm. dinero aquí, vamos a instrumentalizarlo y a usarlo, ¿no? Y nuestra lucha no tendría que ser esa, tendría que ser celebrar nuestra identidad y luchar por nuestra identidad, no porque el sistema nos absorba y acabe absorbiéndonos para ser más productos de consumo, ¿no? Creo. Completamente de acuerdo. Mira, comenta Andrés que el PP abanderando el colectivo es como el señor Vance de los Simpson intentando parecer joven enrollado. Pues lo mismo. Es totalmente, es una cosa como surrealista que dices, tú que eres político, que eres el que principalmente tienes que luchar por nuestros derechos y te presentas aquí para qué, si luego no vas a estar a favor del matrimonio igualitario, es que es muy fuerte. Totalmente. Mira, Sara también dice que está demostrado que el Día de la Madre es uno de los días en los que la hostelería más trabaja. Y claro, dice, si tu madre no cocina, nos vamos a comer por ahí. Efectivamente. Efectivamente. Todo esto Libera tiene a tu que madre de la cambiar. cocina un día, es que es muy fuerte. Sí, bueno. Completamente. Hace poco, teniendo así una conversación con mi pareja, me comentaba, ¿no? Que había un hombre que decía que él no era machista, que él simplemente le ponía a su mujer una cocina muy grande, pues para que pudiera disfrutar de ella. Ay, por favor, pero esto es real, esto es Sí, sí, verídico. sí. Madre mía, Todavía tenemos estos madre mía. pensamientos metidos, pero bueno, poco a poco las cosas van cambiando, nos vamos abriendo un poco más de miras, quiero creer, y yo creo que vamos a ir evolucionando a mejor. Esto en la literatura se va a mostrar ya, dentro de nada, Sí, yo creo que así estamos que en ello, sí. como la cultura es lo que abre un poco las mentes, creo que acabaremos abriendo un poquito las mentes. Seguro, no me cabe la menor duda. Creo que además ya se está haciendo y animo a cualquiera que nos esté investigando, escuchando a investigar, a cualquiera que nos esté escuchando le animo a investigar sobre, bueno, pues, qué se está publicando ahora, que pongan en Google escritores trans, Sí. escritoras lesbianas, que investiguen, que busquen, ¿no? Porque, como digo, me parece importantísimo leer cosas que se están escribiendo desde los márgenes porque creo que las hay. Y que cada uno busque cuáles son sus propios referentes y cuáles son sus propias lecturas, ¿no? Y que aprendamos a Ujú. leernos todos de una manera sana y feliz. Pues me gusta mucho todo lo que has dicho. Creo que es súper importante abrir también nuestro pensamiento porque al fin y al cabo nosotros somos transición de lo que venga en el futuro. Entonces será mejor que le dejemos lo mejor posible y si es una mente abierta, pues mejor que mejor. Creo Totalmente. que la charla de hoy que has hecho ha sido maravillosa, Rodrigo. Ay, muchas gracias. Bueno, la gente del chat lo confirma, o sea, ha sido maravillosa, ha sido un repaso excelente por todo el tema de la literatura y cómo lo LGTBI ha estado siempre de fondo y ha sido un poco oculto, a veces un poquito más visible en nuestro país. Todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero estamos en la línea, o quiero creer yo. Sí, Muchísimas gracias gracias a vosotras. por esta maravillosa presentación. Y bueno, al resto de gente que está por el chat, os invito a que mañana volváis a estar con nosotros a las 11 que tenemos a Ignacio Maza Alonso, donde vamos a hablar de todas estas lecturas que nos obligan a hacer en la adolescencia y que también eso marca que ahora haya tan poca gente que lee o que lee por gusto.
Después vamos a estar con la editorial La Astura a la 1, que vamos a hablar sobre cómo publicar en poesía, que también es otro género que se nos escapa mucho, que parece que está ahí de fondo y muy poquitos poetas se visibilizan ahora mismo. Y por la tarde nos acompañará Samantha Jiménez hablando de literatura y feminismo, también otro pilar importante. Y hablaremos con Sara Martínez sobre leer está de moda. Estas modas que nos están trayendo ahora los youtubers y los instagramers, que están acercando a la literatura, y esto va a hacer que muchas personas también se quieran unir a ellos. Qué guay, Pues tiene lo una dicho, pintaza. muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Estamos encantadísimas. Qué bien, me alegro mucho que Sí, 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 haya, sí. no sé, suscitado algún interés al menos. Sí, hombre, claro que sí. Qué bien. Y nada, nos vemos mañana. Espero que hayáis disfrutado de estas charlas, pero mañana más y mejor. Un besito, chao. Chao.